Muy buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación El lado B de la cultura, volumen 2, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de su autor, Julia Santibáñez. Cedo la palabra a Romeo Tello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a la FIL de Monterrey, gracias al TEC de Monterrey por recibirnos en este espacio para hacer la presentación del lado B de la cultura, un libro que me da un enorme gusto de poder presentar, porque es además la continuación de un proyecto de Julia Santibáñez que ya habíamos comenzado en el 2021, si mal no recuerdo, un libro realmente fantástico que nos comprueba y nos revela que la cultura en nuestro país en el siglo pasado fue un escenario mucho más divertido, mucho más diverso, mucho más intenso de lo que a veces pensamos y de lo que a veces nos transmiten ciertas versiones, pues digamos, como muy acartonadas y muy oficialistas, y que también además es ese mundo del cual proviene este en el que estamos, pues, ¿no? Si este momento es también mucho más diverso, mucho más abierto, mucho más plural, tiene que ver con todo lo que hicieron esos creadores y creadoras que estuvieron tan activos en el siglo XX. Entonces, bueno, ya lo iremos platicando, pero me da un enorme gusto que el lado B de la cultura se siga extendiendo en este segundo volumen. Y bueno, para eso está aquí la autora Julia Santibáñez, que ustedes la conocen bien. Ella es directora del suplemento El Cultural del periódico La Razón. También es coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la UNAM. Es autora de varios libros, por supuesto, de los 2 volúmenes del lado B de la cultura. También del libro de poesía Eros una vez y otra vez, por el que ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, y nos da un enorme gusto que esté aquí para platicar de su libro. Y la acompaña el talentosísimo escritor Alberto Ruiz Sánchez, a quien también ustedes conocen perfectamente bien, un autor traducido a más de 15 idiomas, autor entre muchos otros libros de ensayo, novelas, de El expediente Ana Akhmatova, de Los sueños de la serpiente y de las novelas que integran el quinteto de Mogador, y por supuesto también el director de Artes de México. Entonces me da mucho gusto estar con ellos esta tarde para platicar de el lado B, del lado B de la cultura, porque tiene muchos lados. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Alberto para que empecemos a platicar. Muchísimas gracias, querido Romeo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Romeo, Julia. Para mí es de verdad, sinceramente lo digo, un privilegio siempre estar con Julia. Yo la conocí en la época en que ella era editora de revistas y rápidamente uno descubre que ella tiene muchas dimensiones. Es una persona que al mismo tiempo es sabia en el sentido tradicional y sabia en el sentido nada tradicional del término. Y cuando leí su poesía quedé fascinado y ella lo sabe porque ella fue víctima Yo cuando algún poeta me gusta compro 4 o 5 libros y los regalo a todo mundo. Y entonces cuando ella llegó a mi casa por primera vez, le regalé los poetas jóvenes y a veces desconocidos que la gente no les presta atención, y ahora ya la regalo a ella, inmediatamente pasé a regalarla a ella. Además, yo no sé si ustedes sepan, pero uno de sus libros, justamente Eros, sí que ganó un premio en Argentina, y eso es muy bueno y muy malo, porque luego el libro se tarda muchísimo en llegar. Está publicado, por ejemplo, por Six Barral de allá, que no es lo mismo de acá, son editoriales distintas. ¿Y quién cree que lo adoptó y lo publicó en México? Monterrey. Entonces el libro está publicado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y gracias a Toño Ramos, me imagino, ¿no? Que realmente es una fiesta siempre, él es delicioso. Y entonces Julia está rescatada para México en esa dimensión. Bueno, tiene otro libro, pero ese que es muy importante y muy reconocido aquí en Monterrey, entonces lo pueden comprar en la UANLE. Pero a mí siempre me ha impresionado la versatilidad que ella tiene para tratar con las cámaras.
y con las cámaras, es decir, yo no sé, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando a mí me entrevistaron por primera vez en una cámara es la conciencia de que veía en aquella época 5 millones de personas viendo los programas culturales de Televisa y eso eran, digo, eso dice, ponte serio, me decían, porque es una audiencia de 5 millones de personas, ¿no? Entonces, claro, me daba una risa nerviosa, terrible, ¿no? Bueno, y Julia, como nadie yo he visto, tiene, porque hay quien aparece que lo tiene, pero está haciendo teatro. A Julia le sale natural todo lo teatral es natural. Y entonces ella tiene esta enorme facilidad de hacer que cosas que normalmente para otros sería solemne, importante, sería una ficha de enciclopedia, las cuenta combinando, y eso tiene que ver, eso está en este libro, combinando una pequeña broma que se convierta a lo mejor en una gran broma y después una transmisión de un saber literario, cultural profundo. Estas dos cosas hacen que a mí, desde que comenzó ella a hacer lo llaman cápsulas, ¿no? En la televisión lo llaman cápsulas, no sé nunca he sabido por qué a mí cápsulas me suena como a supositorio, no sé, algunas lo son. Siempre me pareció que no tenía nada de lado B, ¿no? Estaban contadas con gracia, pero para mí eso era la gran historia de la cultura y de la literatura mexicana. Y eso yo me preguntaba por qué, y tal vez sea porque yo era alumno de un señor que se llamó Huberto Batis, que era gran editor de suplementos, tradición en la que Julia ya lleva un caminito andado y lo que falta. Y Huberto, hola, querida, qué bueno verte. Y entonces Huberto Batis lo que hacía en todas las clases era una especie de lado B de la cultura, pero a largo, era así, no en cápsulas, sino en extenso, ¿no? Y entonces para mí eso era como algo delicioso y al mismo tiempo todos sus alumnos, no sé, ¿a ti te llegó a dar clases? Huberto no. ¿No? Siempre, ¿a ti sí? Sí, y no era así, ¿verdad? Y entonces él tenía esta enorme cualidad de saber todo a un nivel profundo y poder contar todo lo que tenía que ver de la vida cotidiana a otro nivel. Y con él, con Huberto, todo se convertía en algo digno de estar en los libros de Julia. Yo les digo, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo de cómo opera la mente y el método que hay en este libro, pensando otra vez en las cosas que hacía Huberto Batis. Dice, vamos a leer un autor que se llama Huysmans, que llega de pronto a ver a las bailarinas del cancán. Y entonces se para frente a las bailarinas del cancán, levanta las piernas y el olor del coño se expande hacia las primeras filas del público. Y entonces, ¿qué hace el narrador? Cuenta que entonces se inventó un perfume que se llamaba Oponax. Y entonces, ¿qué hace nuestro profesor Huberto? Dice, una expedición, salimos todos del taller literario donde estábamos leyendo y vamos al centro a buscar un manual para que sea fórmulas de perfumes y hasta encontrar uno en el que esté el Oponax. Y ya que lo tiene, ir a una perfumería del centro de la Ciudad de México a fabricar el perfume. Y entonces ya regresar, ahora sí, a leer el libro con el perfume de Oponax, que es el perfume, no sé, en español correcto se llamaría tapacoños, o no sé cómo se llama, no sé. Y entonces, bueno, este tipo de mecanismo de hablar, recurrir, leer a cosas maravillosas de la literatura, no despegarlas de la parte vivida, no despegarlas de qué sucede todos los días. Y cada uno de los capítulos de este libro es así,
nos habla de cosas maravillosas, nos habla de personas que muchas veces para algunos son sorprendentes. Y yo me temo, y es una de las preguntas que yo quisiera hacerte, no me digas que no te pasa que en cuanto salió tu libro, hay gente que te dice, yo te puedo contar qué es lo que realmente pasó, ¿no? O sea, porque ya algunos que somos más viejitos, sabemos la continuación del chisme, ¿no? Sí, Y claro. entonces, cuéntame de los... No, vamos a hablar, claro, de la manufactura de las cosas, pero cuéntame de los ecos en los lectores de tu libro. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cómo arraigan el corazón de tus lectores? Bueno, antes que nada, gracias a la FIL Monterrey, gracias a mi casa Penguin Random House, gracias Romeo, que es mi editor y editor de estos 2 volúmenes, porque él no se autopresentó, pero yo sí lo presento. Pues gracias Alberto, porque señalas algo importante. Uno, el origen televisivo de estos libros. Empezaron siendo cápsulas de televisión, efectivamente, que se llamaban así, el lado B de la cultura. Y yo ya tenía muchos años de estar investigando estos temas que me fascinan, como para los chavos a lo mejor el lado B no es tan claro, pero los discos de acetato tenían un lado A donde venían las canciones más pegadoras, y en el lado B lo no tan famoso, lo que no se conocía tanto, lo que a lo mejor no iba a ser el super hit. Entonces desde ahí se quedó la expresión el lado B como lo que no se conoce tanto. Entonces de ahí tomé el nombre del lado B de la cultura, porque no hablo de el gran poeta Octavio Paz, inmarcesible, la gran actriz María Félix. No, hablo de con quién se acostaban, a quién le debían dinero, qué broncas tenían, cómo iban al baño. Bueno, no hablo de cómo, pero sí hablo de que iban al baño. No estaba yo ahí. Pero no estaba ahí. Pero dicen. Entonces, es un poco el espíritu del libro, como desmitificar a las figuras del siglo XX mexicano, de entre los años 20 y los 70, como bajarlos de ese pedestal donde muchas veces los hemos puesto distantes, lejanos, sangrones, no les pasa nada, nunca sufren, nunca dudan. Al revés, lo que me interesa en estos 2 volúmenes es justamente ver dónde está la vida cotidiana filtrándose a través de la obra. Entonces, por ejemplo, mencionas a Huberto Batis, aquí lo menciono, cuando hacía safaris culturales con sus alumnos de la UNAM para ir a ver shows de Tongolele. Pues eso es exactamente Huberto Batis. Y Carlos Monsiváis y Jorge Ibargüengoitia, en fin, muchos cronistas de la ciudad. Ahorita he mencionado básicamente hombres, pero también Elena Poniatowska. En fin, lo que me propuse, y ahora llego a tu pregunta, es, al hacer este libro era una gran tentación irme a fuentes orales, porque mucha gente conoció a muchos de estos personajes. Yo misma conocí a algunos, no fueron mis íntimos, pero los conocí. Pero dije, si me voy a fuentes orales, esto va a ser un desmadre. Perdón por mi francés. No voy a saber dónde empezar y dónde terminar y quién sí, quién no. Y me van a venir a demandar, cosa que tenía muy preocupada Penguin Random House, que nos venían a demandar por algo que yo decía en el libro. Entonces, la idea fue irme a fuentes escritas y que tuvieran un cierto prestigio, no cualquier libro autopublicado por Juan Pérez, sino que realmente hubiera una fuente, digámoslo así, autorizada, una editorial seria que hubiera publicado algo, o a lo mejor algo que salió en Proceso, o en México en la Cultura, o en Plural, o en Vuelta, qué sé yo. Entonces ahí me fui a fuentes escritas, porque pues si vienen y me reclaman, digo, ok, no lo estoy diciendo yo no digo absolutamente nada en el libro más que las gracejadas que de pronto me aviento bien o mal, pero yo no digo nada, yo no soy fuente de absolutamente nada, aunque algunas de las cosas me constan. Yo solamente consigno lo que dicen fuentes que me parece que tienen relevancia. Entonces, claro, ya que salió el libro, pues sí, es que mi abuelito, mi papá, mi tío, mi primo, resulta que dicen que no fue así, que fue A, B, C, D, Z distinto. Digo, algún día voy a hacer un lado B de fuentes orales y entonces incluyo esto, pero era muy complicado para armar un primer volumen, de definir que sí, que no. Cecilia Fuentes Lemus, hija de Carlos Fuentes, tiene
o no, Cecilia Fuentes, perdón, Macedo, tiene o no tiene una autoridad para desmentir o no desmentir algo que dijo. Entonces era muy difícil y de plano me fui a fuentes escritas y creo que no ha salido mal porque no nos han demandado, lo cual hasta ahorita parece que ahí la llevamos. Oye, pero apuntando algo con respecto a lo que te preguntaba Alberto sobre el eco que ha tenido en los lectores, de alguna manera ese eco es un poco la razón por la que estamos aquí reunidos, porque es verdad que ya te habían quedado muchas historias en el tintero que quizás no habían cabido en el primer volumen, pero también debido a que muchos lectores te decían, oye, pero es que ¿por qué no hablaste de tal o cual personaje? Cantinflas te preguntaban mucho en las presentaciones. Ese interés, esa curiosidad, esas ansias de los lectores por conocer más historias, de alguna manera fue lo que ocasionó que el segundo volumen, digo, si bien de alguna manera ya se había perfilado desde la escritura del primero, pero fue esa instigación amistosa de los lectores lo que provocó Sí, el segundo. Los cantinófilos, bueno, no me dejaban en paz. Pero ¿por qué hablas de Tintán y no hablas de Cantinflas? Y yo, bueno, perdón, pues porque tenía que elegir a algunos personajes, no podía hablar de todos, son 50 capítulos y no más. Y algunos solo, son creo que 10 capítulos en cada caso, que los dedico a un personaje. Todos los demás son temas genéricos. Entonces dije, no puedo hablar de todo el mundo, pero hubo tanta insistencia, por ejemplo, sobre Cantinflas, que bueno, ahí está el capítulo de Cantinflas en este volumen 2, porque claro que también se lo merece, o sea, sí, solo que ahí está, en la solapa, ahí está Cantinflas presente. Pero muy padre, fíjate una cosa que los dos de alguna manera me lo traen a la memoria, una cosa muy interesante que ha pasado con el volumen 1 y espero que con el 2 también, es que ha tocado a muy distintas generaciones. O sea, gente mayor que le tocó, pues todavía, digamos, esta época o el coletazo de esta época. Ay, claro, yo me acuerdo. Muchos papás y mamás y abuelitos me cuentan, los hijos, los nietos, que se emocionan con el libro. Una generación, digamos, más de 50, 40, 50, que no le tocó vivirla, pero que sí recuerda a sus hermanos mayores, viendo, escuchando, en fin. Entonces también tiene una historia que contar. Y los chavos de 30 años de hoy tienen, en muchos casos, por ejemplo, en la Feria del Libro de Zócalo, que presenté con Almadelia Murillo, estábamos ahí, aquí presente mi hermana del alma, un chico se acercó y me dijo, es que mi papá me ponía todas las películas de Tintán, entonces yo amo a Tintán y en mi generación casi no se le conoce, entonces ahora que lo leo aquí y además yo Julia Santibáñez soy muy fan de Tintán, sobre todo por su trabajo sobre el lenguaje. Me dijo, entonces ahora se lo estoy regalando a mis amigos y les estoy poniendo las películas. Entonces ha sido muy interesante cómo ha tenido una penetración transgeneracional, porque finalmente, como bien lo señala Romeo, somos herederos de estos creadores y creadoras. No nacimos, la cultura de hoy no nació en abstracto de la nada y súbitamente las reivindicaciones de género aparecieron en el siglo XXI. No, venimos de aquí. Hay un capítulo que se llama Feministas mucho antes del Me Too. Y mucho antes del Me Too, estoy hablando de los años 20. 1920, 1930, 1940. Naui Olin diciendo, es que hay mujeres que se dejan manejar, pero hay otras que tienen la omnipotencia del espíritu femenino. En fin, lo que estamos viviendo hoy viene de ahí. Josefina Vicens, sin duda. Muchísimas, en muchos ámbitos, en el cine, en las artes plásticas, en la literatura, en la actuación, en la crónica, en la comedia, en la fotografía. Entonces, mucho de lo que estamos viendo hoy, que nos parece tan novedoso y qué importante generación somos porque estamos logrando tales cosas, bueno, sí, yo de ninguna manera lo descalifico, pero también me acuerdo que en buena medida viene de ahí. Sí, y bueno, hay una dimensión que no importa para un lector común, para los que estamos en el oficio de escribir, es una de las cosas importantes del libro. Y Julia, aunque no es una presumida de toda su rigurosa formación académica, es una persona que sabe analizar textos, que sabe que los textos tienen una estructura y que además es editora.
Bueno, hay quienes creemos que el primer editor de un texto es el autor. Es el autor el que O hace debería ser, no siempre es, No pero siempre debería es, ser. ¿verdad? Pero hay una idea de estructura, hay una idea de reglas que uno mismo se implementa y que en este libro son muy presentes. O sea, hay por un lado el ímpetu de decidir cómo se van a contar las cosas, en qué fragmento, qué extensión, qué se permite para comenzar, qué se permite para terminar. Y eso es como la parte de la edición del autor. Y luego está todo el hecho de que un libro como este, y más en 2 volúmenes, no puede existir si no es un libro muy profesionalmente editado, como lo son las enciclopedias, donde la entrada de una enciclopedia está codificada, no es nada más, escríbame un tema sobre esto, sino que tiene un rigor de composición, de qué se vale y qué no se vale. Entonces yo quisiera ver entre ustedes dos cómo circuló la bolita. Bueno, yo primero que quisiera comentar al respecto es que es muy atinada la observación de Alberto, porque sin duda Julia, además de ser una talentosísima escritora, es una gran editora de sus propios textos y tenía una gran conciencia, como comentaba Alberto, incluso de la extensión que debían tener estos pequeños textos estampa, estos pequeños casi como, pues sí, pequeños ensayos que son de alguna manera pequeños reportajes. Y de repente me decía, a ver, ya le hice algunas modificaciones para que tuviera, se había pasado de tantas palabras y lo recorté para que tuviera la misma extensión que el resto. Y era digamos, un límite que yo no le había puesto y que la verdad se podía haber pasado de cierto número de palabras y no había ningún problema. Pero ya tenía esta conciencia de lo importante que era que todos los textos tuvieran la misma extensión, porque hay un ritmo, esto era muy importante, y era un límite que ella se había puesto, que ni siquiera yo le había dicho, oye, si se pasa 20, 30 palabras con respecto al promedio de los demás, no hay ningún problema, pues, ¿no? Y también ahora que hablabas del espíritu enciclopédico del libro, es algo que ya en otra ocasión he comentado y que me gusta mucho, porque tiene ciertamente este sabor a enciclopedia, pero en el mejor sentido de la palabra, pues, ¿no? Me recuerda un poco lo que decía Borges de las enciclopedias, que a él le gustaba tanto, que era un género que incluso él frecuentaba, porque decía que las enciclopedias suscitan un poco este tipo de encuentros asombrosos, por ejemplo, entre el tigre y el tártaro, ¿no? De repente esta coincidencia alfabética de elementos que uno quizás podría no esperar que confluyeran, pues por supuesto que en el libro de Julia lo hay. De repente poderte encontrar en la vecindad de una página, no sé, a Olga Brinskin con no sé, con Alfonso Reyes, o de repente estos personajes que uno podría pensar que no tienen ninguna relación entre sí, pero que estaban conviviendo en el mismo momento histórico en México. Fue fantástico. Y con respecto al trabajo editorial con Julia, pues que es la autora ideal, pues, ¿no? Porque se trabaja riquísimo con ella. Tengo el gran defecto, perdón, de ser editora. Y desde hace muchos años, tengo más de 20 años de ser editora. En los últimos 5 años fui editora del suplemento El Cultural de La Razón y en septiembre acabo de tomar el puesto de directora del suplemento. Entonces llevo toda mi vida editando. Entonces soy rigurosísima con los caracteres, porque yo lo veo como estos juegos infantiles donde tienes que meter un cubo donde va el cubo. Y si no es exactamente la forma del cubo, no va a entrar. No va a entrar y el niño tiene que entender. Bueno, así lo veo yo. Tienes tantos caracteres para meter en una página, por ejemplo en el suplemento. Si te pasas o te quedas corto, no va a cuadrar. De algún lado lo tienes que jalar para cortar o para aumentar. O lo quitas tú o lo quito yo. Entonces prefiero que lo haga el autor. Entonces, claro, de ahí que sea como muy rigurosa yo misma con mis propios textos, porque digo, se trata de que cada capítulo tiene 4 páginas. Ni una más, ni una menos, pero ni media más, ni un cuarto más. Porque creo que hay un ritmo que respetar, porque no le voy a dar más páginas a Olga Brinskin que a Alfonso Reyes, pues, siguiendo con los ejemplos que das.
no es justo. Entonces hay que ser rigurosos y en ese sentido, pues Romeo me ayudó mucho porque pues los dos somos editores, yo además la autora, entonces entre los dos, pues creo que logramos un ritmo sabroso, un tono que los dos queríamos dar desde el volumen 1 y luego el reto fue continuarlo en el volumen 2. Que fuera igualmente, estuviera muy lleno de información, porque está muy lleno de información, pero que no se sintiera pesado, que no fuera, puta, qué flojera, ¿no? Nació y murió, no, sino que ubicarte temporalmente. En los 30 pasó tal cosa, en 1954 se inaugura Ciudad Universitaria y eso significa que esa generación, los hombres empiezan a usar el pelo abajo de los hombros y las mujeres suben hacia la falda hasta hacer la minifalda, están oyendo a los Beatles, pero Angélica María, cómo se divertían, en fin. Entonces hay información, pero solo lo que te da un contexto, no a nivel de para que aprendas y entonces salgas de aquí, no, sino que te dé simplemente la imagen clara del momento y luego ya entramos a lo que es, y lo digo con todas sus letras y sin ningún problema, el chismito. La basurita, de eso se trata este libro. Son chismitos, sí, chismitos sustentados y chismitos sobre personajes importantes que a ti y a mí nos interesan. Digamos, como diría alguien No, en la no, universidad, chismito cualquiera. chismitos de fuentes secundarias, Exacto. Oye, no de fuentes primarias. como decía Monsiváis, que el chisme es socializar la información. Bueno, eso hace el Adobe de la Cultura, socializa la información que normalmente no está disponible. Creo que hasta antes del Adobe todo esto no estaba concentrado en ninguna parte. Leías por aquí, por allá, una palabrita suelta, una fuentecita, pero de pronto concentrarlo todo, pues lo vuelve, creo, según me han dicho, pues un hallazgo que no estaba todavía junto todo esto. Y luego hay otra dimensión del libro que también es de las cosas que alguien podría pasar y no darse cuenta, y que tiene que ver con el tipo de autor que es Julia y el tipo de edición autor que se hace junto. Ningún texto le exige a nadie que sepa de antemano nada. Eso se llama, en la edición se llama cordialidad, y es una forma de normalizar una verdad del tamaño del mundo. Nadie tiene por qué saber nada. Y al mismo tiempo, todos podemos estar en el chisme. Pero incluso, chisme o no chisme, hay veces que están contando un chisme y tú no estás enterado del principio y no te lo cuentan. Bueno, aquí no importa que no estás entrando en el meollo, en la composición de lo que se va a contar, independientemente de que no estuvieras antes en el chisme, ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy importante y que va del 1 al 2. Y lo está señalando al director de Artes de México, que algo sabe de edición, lo cual agradezco. No, gracias. No, pero algo muy importante que sucede en este tipo de libros con el carácter enciclopédico, que no es lo mismo que el diccionario, que también es gozoso leer al azar, ¿no? Es que en este contenido sabroso, autosuficiente, en el que no se exige tener nada de antemano, hay de todas maneras una acumulación. Cuando tú ya has leído la mitad del libro, estás mejor preparado para leer lo que sigue. Cuando ya leíste el primero, o primero o el segundo, como quieran, además, no importa el orden, está uno emocionalmente, sensorialmente preparado para leer el siguiente. O sea, sí te crea una digamos, una posición de lector que yo llamaría flojito y cooperando. Totalmente de acuerdo, porque además, aunque cada uno de los libros es independiente completamente, puedes leer el 2 sin haber leído el 1 y perfectamente te vas a quedar satisfecho, espero cuando menos, con la información,
O sea, no le estoy echando flores, solo estoy diciendo es autocontenido, es autosuficiente, pero también puedes vincularlos, porque claro que los personajes pues aparecen en uno y aparecen en otro. Los protagonistas del 2 son los protagonistas del 2 y no son los protagonistas del 1. No los repito porque es que aburrido, ¿para qué compro 2 libros iguales? Pero el protagonista aquí, de pronto figura aquí y dice, ah, mira, este otro dato yo no tenía idea, se conocen, ah, este andaba con ella, ah, ok, ah, entonces este hizo la película porque por decir algo, a Dolores del Río, el macartismo, es decir, esta fobia anticomunista en Estados Unidos en los 50, le iban a dar una película, se la quitan porque la acusan de rojilla, y la acusan de rojilla porque era amiga de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Le quitan la película y se la dan a Katy Jurado. Katy Jurado hace la película y resulta que gana la primera nominación de un mexicano al Oscar. Entonces, ok, y en el volumen 1 aparecía Katy Jurado ahí como perdida, pero entonces de pronto empiezas a conectar como si fuera un gran rompecabezas, porque finalmente lo es, ¿no? La vida es un rompecabezas. No, y además este tipo de interrelaciones, digamos de cameos de un libro y en el otro, están señalados. O sea, el libro no tiene un pesado aparato crítico y notas al pie y demás, o sea, la bibliografía está perfectamente bien documentada al final, eso es cierto, pero cuando hay este tipo de conexiones, de puentes de un libro a otro, hay pequeñas notas muy amenas que te permiten identificar, bueno, si quieres encontrar más información sobre este pasaje o este personaje que te pudo haber llamado la atención, puedes ir o a este otro capítulo de este libro o echarte un clavado al primer volumen. Que esto también fue una joda, perdón, para Romeo, para las chicas de Penguin, que revisamos 20 veces que todo cuadrara, o sea que si te remite a la página 58 para ver la nota sobre Inés Arredondo, en la página 58 esté Inés Arredondo, porque claro que cambias de pronto, un capítulo se movió de lugar y entonces ya se movió todo, ya se desgració la vida y el libro pues iba a quedar mal. Entonces fue un gran trabajo y agradezco profundamente la puntillosidad para checar que cada una de los cruces de lo que antes se llamaba el pase, en el periódico pase a la página fulana para ver más información, pues esté cuadrando, ¿no? Y eso me parece que lo hace rico y que permite que efectivamente te des una imagen mucho más amplia de lo que es este mundo cultural tan vibrante, tan contradictorio, tan lleno de mujeres relevantísimas, pero que no figuraban mucho. Eran relevantísimas, pero si tú ves los libros, parece que la cultura solamente le hicieron hombres, directores, escritores, artistas, puros hombres, que no había mujeres. Pues no, resulta que ahí estaban súper presentes, pero no por esta estructura machista, pues las mujeres las peluceaban. Entonces, bueno, me parece que en los 2 volúmenes, así me lo propuse y creo, me parece, espero la opinión de ustedes, espero haberlo logrado, dar un espacio, una voz, una ponderación importante a mujeres que hicieron el siglo XX en la cultura y de las que seguimos hoy bebiendo. Sí, y sabes, aprovechando que tal vez aprovechando la brevedad de los textos, a mí me gustaría que nos leyeras, bueno, aparte es una gran lectora, que nos leyeras uno de los fragmentos y a lo mejor todavía tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. ¿Tienes alguna preferencia? No, el que tú Romeo, ¿tienes el que alguna tú preferencia? quieras. A mí el de la Diana Cazadora me gusta muchísimo, pero hay varios. Ese porque lo tengo muy presente. Bueno, yo quiero leer un fragmentito de Las Erratas Órale, y luego nos vamos con la Diana Cazadora. Las Erratas, no ratas, sino ratas. Dice, bueno, empiezo por dar el contexto. En 1631 se imprimió una Biblia que solamente le faltaban 2 letras, o sea, nada. Pero resulta que los lectores se encontraron en los 10 mandamientos con uno que decía, cometerás adulterio. Y entonces, claro, pues se volvió muy famosa la Wicked Bible y la tuvieron que retirar, qué poco sentido del humor, en fin, esas cosas que no vienen al caso. Pero bueno, esto me gusta, hablando de Monterrey.
La errata tiene abolengo en la historia literaria. Alfonso Reyes la llamó viciosa flora microbiana, siempre tan reacia a los tratamientos de desinfección. Qué ingrato, le debe una tremenda imagen. Resulta que Reyes escribió en Sol de Monterrey el verso más adentro de la frente, el cual a milagro de no se sabe cuáles artes se convirtió en un evocador mar adentro de la frente. Todo un hallazgo causal, es decir, casual. Y es que si bien se quejan de ella, muchos autores deberían hacerle un monumento. Por ejemplo, se cuenta que la primera edición de Arroz y Tartana, novela de Vicente Blasco Ibáñez, arrancaba con este arquetipo del lirismo. Aquella mañana, doña Manuela se levantó con el coño fruncido. El original lucía un deslucido ceño. O la que contaba José Emilio Pacheco entre el fascine y la frustrancia. Cuando en 1987 escribió un artículo quejándose de ella, puso: la errata es el demonio de la lengua, pero en Proceso publicaron: es el dominio de la lengua. La frase salió ganando. O las consignadas por Carlos López en el libro Solo la errata permanece. Aunque un poeta celebró a la Madonna purísima, en el libro apareció putísima. Visionario, el corrector. Bueno, les doy el contexto. Elvia Martínez Verdalles es el verdadero nombre de la Diana Cazadora. Todo mexicano la ubica, la haya visto en vivo o no, me refiero a la escultura. Ella era una chava de 18 años, estaban buscando a una modelo, tenía que tener formas literalmente de concurso, hoy sería una Shakira cualquiera, bueno, en su momento estamos hablando de unas formas un tanto más voluminosas, y no encontraba con una modelo que tuviera esas formas redondas para una imagen de la flechadora de las estrellas del norte. Ese iba a ser el personaje de la escultura que le encargaron al arquitecto Olaguibel. Y entonces su amigo le dice: oye, la secretaria de Pemex, donde yo trabajo, tiene un cuerpo de concurso, ¿por qué no le preguntas? Entonces va con Elvia Martínez Verdalles, 18 años, y le dice: oye, ¿posarías? Y ella le explica tal, y le dice: sí, no te voy a cobrar nada, pero lo único que pido es el anonimato, que nadie sepa mi nombre, porque no me la voy a acabar. Estamos hablando de la época de la Liga de la Decencia. Ustedes y yo pensamos que la Liga de la Decencia es una ficción. No, la Liga de la Decencia existió y se escandalizó cuando la escultura apareció y se le veía ahí, o sea, ahí se le veía. Y entonces le tuvo el escultor que poner un taparrabos a la imagen. Bueno, pues ahí les voy con esta pequeña partecita. En muchas tardes, Elvia se aburrió desnuda en el estudio mientras Olaguibel copiaba sus medidas, aunque el rostro de la joven no fue su favorito y prefirió otro. La pieza de 7 metros de alto fue inaugurada en octubre de 1942 cerca de la entrada del bosque de Chapultepec. A los chilangos les pareció medio mamila el nombre oficial, la flechadora de las estrellas del norte, así que la bautizaron como la Diana Cazadora. Así se le quedó. Era nuestra favorita, claro, rotunda en su rotonda, robusta y curvilínea, escribe sonoramente Guillermo Sheridan. Faltaba más de una década para que se legalizara en el país el derecho de las mujeres al voto, y el conservadurismo de la época no daba tregua, en especial el que exigía el decoro femenino. Escuchen esto: si hasta la película Blancanieves alzó varias cejas, porque ¿cómo era posible que una buena muchacha conviviera con 7 hombres? Literal. Virgen de los aparatos, como diría Tintán. Al año siguiente vino un episodio de pena ajena. Olaguibel se vio obligado a ponerle un taparrabos de bronce a su obra porque la Liga de la Decencia, compuesta por señoras moralinas encabezadas por Soledad Orozco de Ávila Camacho, esposa del presidente, con todo su catolicismo a cuestas, les daba el patatús de que a la estatua se le viera ahí. Y bueno, ahí sigue el capítulo de la Diana Cazadora, que casi no se conoce el nombre de esta modelo, porque hasta 1992, cuando ya no había Liga de la Decencia, ella salió a contar su historia. Pero bueno, de alguna manera estos ejemplos quizá dan idea de cómo se va entretejiendo la realidad de un elemento cultural como es la Diana Cazadora, que además de todo Reforma hay 2, ahora la tercera
muy recientemente la Glorieta de las Mujeres, pero dos, por muchísimos años, dos mujeres, las dos mitológicas. Nike, que la llamamos el ángel de la independencia, pero es una mujer, por eso tiene pechos, es una diosa, Nike y la Diana Cazadora. Qué casualidad, que sean puros hombres históricos, perdón, pero con aparato reproductor y con una biografía, y dos mujeres, las dos mitológicas. Sí. Bueno, nos avisan que quedan 10 minutos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Creo que por estos fragmentos que leyó justo ahora Julia nos damos cuenta de pues, la gozadera de libros que son, que además pues, reúne las características que creo que uno siempre quiere encontrar en un libro. No solamente son libros divertidísimos, libros donde uno aprende un montón, pero además, como se habrán dado cuenta por los pedazos que leyó Julia, una verdadera experiencia estética con el trabajo con el lenguaje. Entonces son libros recomendadísimos. Yo hace un momento estaba en el stand de Penguin y estaba, bueno, ahí dándome una vuelta y me encontré con unas personas que estaban revisando los dos ejemplares y me di cuenta que empecé a recomendarlos con un gusto y con una emoción, y justamente les decía eso, que son libros donde uno aprende un montón. Y decir que un libro didáctico a veces parece como algo menor, pero no, de verdad uno aprende muchísimo. Yo aprendí cualquier cantidad de cosas con estos libros, pero además uno se divierte muchísimo, como seguramente ahorita ustedes se divirtieron con estos pequeños fragmentos. Entonces no sé si alguien... Además, hay algo sobre el aprendizaje que es muy, muy importante, porque con estos libros uno aprende cosas con las que puede chismear a su vez, algo muy importante en la vida, o cosas que no importa si no las sabes, que te las puedes olvidar perfectamente. Eso es maravilloso, ¿no? Es, de nuevo, dentro del estilo flojito y cooperando. Pero que además te permiten, creo, espero, leer desde otro lugar emocional, ver películas desde otro lugar emocional, porque tienes un contexto que no tenías y que por tanto te complejiza a los personajes. No son seres unidimensionales, creadores, inmarcesibles, sino son seres humanos como todos, como digo en alguna parte, de mucha carne y poco hueso, como nosotros, pero que sin embargo crearon obras extraordinarias, y eso para mí es una de las ideas del libro, no para minusvaluar a los creadores, sino al contrario, siendo como nosotros y teniéndose que parar en la cola del banco, crearon las obras que crearon, y eso para mí es como esto que acaba de decir Julia es muy importante, que es el libro sale hacia, no solamente hacia, por ejemplo, ya de entrada hacia la bibliografía, porque la bibliografía no es nada más para decir me basé en esto, que sí lo es un principio, pero es también para poder seguir leyendo cosas interesantes. Y aparte, como tú muy bien lo acabas de decir, sabes algo más sobre los autores, sobre las personas, y en las que te vas a encontrar porque los buscas o te los encuentras de paso buscando algo, ¿no? No sé si alguien tuviera alguna queja. Exacto, queja, obsesión, sí. Un buen periodista. Antes que nada, enhorabuena por el libro y muchas gracias por la charla. Creo que es una buena labor acercar a estos autores y mi pregunta va justo por ese estilo. ¿Considerarías que el chisme, al humanizarlos, al desmitificarlos, te ha acercado a la obra? O sea, ¿dirías que disfrutas muchísimo más leer los poemas de Octavio Paz ahora que sabes con quién se metía en la cama? Creo que sí. No sé si lo disfruto más, pero tengo una mirada más compleja, menos plana, menos acartonada, menos solemne. Una de las cosas que más odio en el mundo es la solemnidad, porque me parece que te achata todo, o sea, le quita bordes a la realidad. Y una de las cosas más sensacionales que puede pasarle al ser humano a cualquier edad es el asombro, asombrarte frente a algo, que es el principio de la poesía. Aquí tenemos a un enorme poeta. El principio de la poesía es asombrarse. Él habla de la recolección de asombros, va por la vida recolectando asombros que luego vacía en poemas. Entonces creo que lo que el libro hace es, te aporta asombros, costados que no tenías idea que estaban ahí, y eso enriquece la lectura o la experiencia plástica o la fotografía y eso eventualmente creo que sí te lleva a un disfrute mayor, pero sobre todo a no verlo tan simplistamente, como si fueran de una sola
plasta y de bronce y se sentaron y escribieron y ya, ¿no? Qué fregón. No, espérate, pasaron las de Caín como tú y yo y como todos nosotros, pero a pesar de eso, crearon la obra que crearon. Entonces, esa es más bien la idea. Primero, complejizar, enriquecer, hacer a estos seres más poliédricos y a partir de ahí sí creo que deriva un disfrute. A ti. Buenas tardes. El proceso de selección en un México que está lleno de personajes de todo tipo, ¿no? Pintores, escritores. ¿Cómo decidir qué anécdota contar de cada quien? ¿Cómo empezar a decir, bueno, voy a empezar por el que me gusta y luego quién decide qué y para dónde va? Porque las figuras no se acaban, el universo artístico e intelectual de México es demasiado grande, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir quiénes y cómo decidir qué decir de esos quiénes? La pregunta es buenísima y por tanto es difícil responderla. En principio fue tratar de dar desde el volumen 1 y en el 2 un mural de bolsillo. Esta es una frase de Becca Duncan, dice que el libro es un mural de bolsillo, lo más rico posible, o sea, con los máximos matices. Te voy a leer algunos de los títulos de los capítulos. Avándaro, drogas, la encuerada igual a contracultura. Mexicanismos, la mera médula de la lengua. Hay los oficios alimenticios. Por ejemplo, un personaje que yo no tenía demasiado en el radar era Aurora Reyes, que fue la primera muralista mexicana, 1936. Y entonces, de pronto, sé que existe, pero digo, carajo, pues debe ser muy importante si fue la primera muralista mexicana. Me pongo a investigar y claro, le dedico un capítulo. Entonces, en parte eran algunos temas que me parecía que tenían que estar, como la contracultura, toda la aventura de los jóvenes, digamos, del 68 al 71, por poner estas dos fechas, pero también Cantinflas, el peladito mayor, los Beatles, que se dice que vinieron y comieron mole, atole y pulque. Me encontré esa historia y de pronto dije, ¿cómo? O sea, no me los imagino comiendo mole y pulque. Entonces, en algunos casos tenía claro qué temas había que abordar. Hice un capítulo sobre mujeres en el cine. La primera directora de cine, Matilde Landeta, quería dirigir, pero no le daban dinero porque era mujer. Entonces tuvo que hipotecar su casa para hacer una productora. Entonces, tenía claros algunos y otros fueron conforme voy leyendo y conforme me voy enterando, mi chamba de editora, mi chamba en la cátedra Carlos Fuentes, y me la paso leyendo. Entonces van saliendo temas, van saliendo personajes, y claro, ya al final pues es priorizar y decir, no he tocado mucho el cine, quiero meterme más ahí, por ejemplo, o casi no he hablado de pintura, o casi no he hablado de escultura, ¿qué puedo hablar de escultura? Y entonces me encuentro con Elvia Martínez Verdalles y digo, bueno, ella no es escultora, pero ella fue la personaje que dio el cuerpo de la Diana Cazadora. Entonces fue un poco como digo yo, como la ecualización de los años 90, donde subías y bajabas palanquitas, 50 palanquitas, y uno dice, ay, no manches, ¿de veras cambia algo? Pues sí cambia algo. Entonces muchos capítulos quedaron fuera, ya hechos. Finalmente dije, hay demasiada literatura, por obvias razones, mi vocación es la literatura, entonces había demasiados escritores, vamos a quitar capítulos de escritores y hay que meter de otros temas. La idea era hacer un balance ojalá lo más equilibrado posible. Pues yo creo que ya acabamos. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Les recordamos que la firma se llevará a cabo en la mesa 1, ubicada dentro de la sala de auditorios. También los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Muy buenas tardes. Gracias.